Buenos días y gracias a los organizadores por invitarme a compartir con ustedes la investigación que hacemos en este tema de hemosustitutos. Bien, esto es como lo que queremos ver hoy, poco para los no iniciados, cómo funciona la sangre, los problemas que hay con la sangre hoy en día, con los bancos de sangre y la disponibilidad de sangre, y empezar un poco a construir de si uno pudiera como empezar de cero, cómo haría un hemosustituto, ¿no? Cómo debería ser el hemosustituto ideal, y después un poco ya más la práctica de lo que hacemos en cuanto a formulación, preparación de los hemosustitutos y después hacemos un poco de evaluación, cómo hacemos la evaluación de estas sustancias, tanto in vitro como in vivo, y quería mostrarles también un poco de lo que estamos haciendo actualmente y de lo que, hacia donde vemos que va la investigación en este campo. Bien, entonces, pues, cuando empezamos a trabajar en este tema no pensamos que fuera tan complicado, porque la sangre tiene más de 100 funciones, ¿no? Entonces, como que el enfoque es, primero, no asustarse con la tarea, y segundo, no tratar de suplir todas las funciones al tiempo. Entonces ahí están, pues no voy a entrar en detalle, pero fuera de la función de transporte, que es como la que uno más mira o sabe de la sangre, de transportar los gases respiratorios, una gran cantidad de nutrientes, tiene además la función en los procesos de defensa, inmunología, inflamación, etcétera, y regulación de las funciones. Por ejemplo, ustedes miran abajo, la sangre está encargada de la regulación del pH, que es esencial para el funcionamiento de los procesos biológicos. Entonces uno no puede hacer todo eso al tiempo. Y ahorita vamos entonces a que estamos concentrando ahorita en dos funciones de la sangre para tratar de reemplazarla. Bien. Este cuadro pues es patético y es la razón por la cual estamos investigando en este tema. Entonces, la Organización Panamericana de la Salud recomienda, digamos, una disponibilidad de sangre en los bancos de sangre, que es la que está por acá, de 21 unidades por cada 1000 habitantes en un país. Una unidad, si ustedes saben, pues son las bolsas de sangre que son de 500 mililitros, ¿no? Entonces, este estudio era como el 2006, pero entonces yo me puse a hacer las proyecciones al día de hoy, mirando con la población de 48 millones que tenemos, ¿cierto? Necesitaríamos un millón de unidades al año, ¿sí? Tener disponibles en los bancos de sangre aproximadamente 1 millón de unidades de sangre, ¿cierto? La captación en Colombia es, bueno, el indicador en eso es como 21 unidades, el estándar es 21 unidades de sangre por cada 1000 habitantes, ¿sí? Eso nos da el millón de unidades que necesitamos al año. La disponibilidad en Colombia con todas las campañas y todo está del orden de 12 unidades por 1000 habitantes. Entonces, estamos captando alrededor de 580.000 unidades. Entonces, fíjense el déficit, ¿no? La diferencia entre la sangre que hay disponible en los bancos de sangre contra la sangre que debería haber, ¿no? 432.000 unidades al año de sangre, ¿no? No las hay hoy en día. Y entonces uno se pone a pensar, bueno, pero ¿y entonces qué? ¿No? Pues lo cierto es que, ¿no? Así, a grosso modo, 400.000 pacientes se están quedando sin las unidades de sangre que necesitan para su tratamiento anualmente, ¿no? Bien. Otra vez, la moraleja de todo esto, y me estoy adelantando al final de la historia, pero no vamos a poder hacer en los próximos años algo que le solucione el problema a esas 400.000 personas, ¿no? Otra vez, bien. Algunas sí, pero no a todas. Bien. Entonces,
digamos, la magnitud del problema es, o sea, este problema hay casi en todos los países, pero la magnitud del problema en Colombia y en los países de alrededor es particularmente grave, ¿no? Y de nuevo, eso es lo que nos motiva a hacer esto, pero también es lo que nos ha permitido obtener financiación para estas investigaciones en los últimos 20 años. Bien, ¿qué es lo que pasa? Porque es que digamos, ¿cuál es el problema en los bancos de sangre hoy en día? Entonces, pues, el manejo de un banco de sangre es súper complicado. La logística de captar, hacerle el tamizaje y mantener la sangre disponible es tremendamente complicada. Uno de los problemas más graves es la compatibilidad. Entonces, un banco de sangre tiene que tener sangre para todos los tipos sanguíneos que existen, ¿cierto? El otro problema es de almacenamiento. Entonces, una vez que el banco convence a alguien de donar sangre, lo cual a los que lo han hecho no es una experiencia muy agradable, ¿no? Entonces, empieza el reloj a sonar, ¿cierto? La sangre solo puede mantenerse en el banco de sangre durante 30 días. Después toca desecharla. Bien. Entonces, no se dejen poner sangre de más de 30 días en el banco de sangre, ¿no? Primero. Si uno es particularmente riguroso con eso, hay estudios que muestran que a los 15 días de congelados los glóbulos rojos ya están bastante perezosos, ¿no? Pero digamos que 30 días por ahora es como el estándar. ¿Listo? El otro problema en el banco de sangre es que aun cuando se consigue algún cristiano, ¿no?, que vaya y done la sangre y pase por toda esa experiencia, tiene 30 días, pero además a esa sangre hay que hacerle una cantidad, ¿no?, de pruebas para que no tenga toda esta cantidad de virus, enfermedades que están saliendo. Y cada día, como ustedes oyen en las noticias, el tamizaje es más complicado, ¿no? Cada día hay que buscar más enfermedades que puedan transmitirse por la vía de la transfusión sanguínea, ¿no? Entonces, otra vez, los bancos de sangre tienen muchos problemas en estos días y ustedes lo oyen también en las noticias, que se necesita sangre de tal tipo para algunos pacientes. Bien. Y este es como los problemas que hay con las transfusiones sanguíneas, que son los que han impulsado la investigación en este tema, ¿no? Entonces, aun si uno consigue esa sangre, hay un riesgo de que en esa transfusión le transmitan algún virus o alguna enfermedad, ¿no? Esa es la triste realidad. Eso, de nuevo, eso fue, y la investigación en sangre artificial, en hemosustitutos, empezó en la década de 1980 con el descubrimiento del virus del SIDA, ¿no? Entonces, digamos que eso fue lo que hizo ver que tocaba buscar otra solución diferente a las transfusiones. Bien, esto pues es otro de los problemas, ¿cierto? Entonces, está calculada la probabilidad de que uno, ¿no?, en una transfusión se gane una de esas loterías de esas enfermedades, ¿no? Entonces, pues sí, uno en 2 millones, más o menos, ¿no? Es la probabilidad de que uno en una transfusión de sangre, en un banco de sangre bueno, ¿no?, se gane uno de esos. Y entonces uno diría, pues, 1 en 2 millones, ¿no? Bajita, ¿no? Bajita. Pues depende, ¿no? Como el baloto, ¿cierto? Es como el baloto. Pero el problema, como seriamente hablando, es que pues el HIV prácticamente es incurable, ¿no? Entonces, depende de donde a uno lo coja la transfusión, también estas probabilidades cambian. Entonces, digamos, aquí en el trópico vamos a tener probablemente más probabilidades en una hepatitis, ¿no?, o Chagas o alguna de esas enfermedades que se transmiten. ¿Listo? Entonces, como decía, esto fue lo que hizo, como disparó y ha fomentado mucho la investigación en este tema. Hasta aquí llegó. ¿Listo? Bien. Entonces, si uno fuera basado como en esos problemas que tienen las transfusiones sanguíneas, fuera a hacer un hemosustituto y dijera, este es como, ¿cierto?, la carta al niño Dios, ¿qué haría?
Entonces, pues, como les acabo de decir, ¿cierto? Pues reemplace todas las, ¿cierto? Quiero un hemosustituto que reemplace todas las funciones de la sangre, ¿cierto? Quiero algo que esté disponible, que no alivie estos 400.000 unidades que faltan al año, que sea viable, porque entonces también tiene que ser, ¿no? Desde el punto de vista, si es algo sintético, tiene que ser algo que sea, ¿no? Técnica y financiera, comercialmente viable. Pues parte del rollo es ese, entonces algo que fuera compatible con todos los tipos sanguíneos y el problema de la logística que les decía, entonces algo, ¿cierto? Una sustancia que fuera de almacenamiento fácil, ¿no? Y prolongado, que no hubiera que congelarla, que no durara solo un mes, ¿no? Entonces uno quisiera estable a temperatura ambiente para tener, digamos, una distribución geográfica más fácil, o al menos refrigerado, no congelado, pero al menos refrigerado. Larga vida útil, ¿no? Entonces fíjense el mes, que parte de los problemas son este mes que hay. Entonces estamos hablando de que uno quisiera una sustancia que tuviera una vida útil por lo menos de 6 meses y pues fundamental que no transmita agentes infecciosos y evite el riesgos, ¿cierto? Los riesgos que hay asociados con las transfusiones. Bien, ¿cómo hacer ese hemosustituto? Entonces, ahí ya enfrentados a la realidad de la cosa, uno dice, bueno, entonces nos vamos a concentrar en 2 funciones, no en las 100, en 2. Queremos algo que reponga el volumen perdido de la sangre, ¿sí? Entonces digamos que la parte de reposición de volumen, que es tal vez la función inicial más importante. Entonces si uno pierde 1 litro de sangre, la presión arterial se le baja, ¿sí? Entonces la primera solución, la más sencilla, sería reponer con agua o con solución salina ese litro de sangre, ¿sí? Entonces la reposición de volumen es la principal función, porque eso me va a reponer ¿cierto? Me va a llevar la presión arterial a donde estaba antes de perder el litro y ahí estoy tranquilo, nadie salió herido, ¿no? Entonces digamos que la primera es reposición de volumen y la segunda función que queremos cumplir es el transporte de los gases, ¿sí? Entonces vamos a solo hacer esas 2. Y eso se llama, entonces mantenimiento del volumen intravascular y transporte de oxígeno. En realidad es de oxígeno y de CO2, pero el CO2 se transporta tan fácilmente, ¿cierto? Su difusión es tan fácil que nadie habla del CO2. Bien. Entonces las soluciones, y como les digo, estas son soluciones que están en funcionamiento desde la década de 1980, entonces a su izquierda están los hemosustitutos que se han hecho basados en hemoglobina, ¿sí? Entonces una forma relativamente natural de hacer esto sería decir la hemoglobina es la que transporta el oxígeno naturalmente, entonces lo que vamos a hacer es coger esa hemoglobina de alguna fuente y hacer un hemosustituto basado en esa hemoglobina, ¿sí? Entonces uno puede sacar hemoglobina bovina, ¿no? O hemoglobina hecha por biotecnología recombinante y hacer como, hagan de cuenta, unos glóbulos rojos artificiales en los cuales uno coge esa hemoglobina y la encapsula, porque la hemoglobina libre no funciona en la sangre, entonces la encapsula y la pone así. Y así es como se ve uno de esos productos que estuvo en el mercado algún tiempo y creo que ya no está, ¿no? Se llamaba Hemopure. Bien. El otro enfoque, a su mano derecha está un enfoque que es basado en unos aceites sintéticos que se llaman perfluorocarbonos o perfluorocarbonados, y que la propiedad que tienen es transportar los gases disueltos, no ligados químicamente como la hemoglobina, más claramente transportadores o acarreadores de oxígeno intravasculares, basados en estos perfluorocarbonos. Bien. Entonces, esa foto me gusta mucho, fue también en el comienzo de los tiempos, ¿cierto? En 1966, 2 científicos llamados Clark y Golan lograron demostrar que se podía sobrevivir, ¿cierto? En inmerso, esto es perfluorocarbono, esta es la sustancia que les digo, el aceite que les digo, ¿sí? Obviamente hay un truco para que tiene que estar oxigenado, o si no, uno se muere. Ahí está el tuyo, ¿no? Pero lograr hacer la respiración, ¿bien? Entonces, lograr el transporte de oxígeno suficiente para que el animalito viva,
¿no? Con estos aceites. ¿Listo? Bien. Eso salió en Science en el 66. Entonces, digamos que eso fue lo que dijo, bueno, estos perfluorocarbonos sirven para hacer algo que transporte oxígeno, ¿no? Bien. Esa es la buena noticia, ¿no? La mala noticia es que son unos aceites y pues si uno pone un aceite en la sangre, que es un medio acuoso básicamente, pues no va a funcionar, ¿sí? Entonces, esos aceites hay que encapsularlos, ¿cierto? Hacer una emulsión de aceite en agua, hacer unas gotas muy pequeñas, digamos, como son sintéticos, al cuerpo no le gusta esa sustancia sintética, entonces toca también ponerles un recubrimiento, como disfrazarlos y hacerlo así. Bien, entonces, estos perfluorocarbonos son aceites, son inertes, son sintéticos, son un subproducto de la fabricación del teflón, entonces digamos que están disponibles en una gran cantidad, que era parte de los requerimientos que teníamos, pues igual en Colombia toca importarlos, pero digamos que están disponibles a nivel mundial, ¿sí? Ahí está la estructura del perfluorocarbono que estamos usando ahorita, perfluorooctilbromuro, ¿sí? Y tiene unas propiedades muy interesantes. Digamos que para efectos del transporte de oxígeno, lo que pasa es que aquí, digamos, se forman como unos paquetes en los cuales los gases pueden ser transportados muy fácilmente y transportan 20 veces más oxígeno que el agua. Por eso es lo que se están usando para esta aplicación. Bien, ¿qué más se puede hacer con esto? Bueno, la otra razón por la emulsión es que son más pesados que el agua. Entonces, digamos que necesitamos también emulsificarlos o si no, se nos irían a los pies. Bien. Y la vía de excreción, que es algo muy importante, es cómo se eliminan después de que están intravascularmente, es similar a la de los anestésicos halogenados, los inhalados. Entonces, después de un tiempo van a salir por excreción por los pulmones. Bien, eso es lo que les estaba diciendo. No podemos usar el hemosustituto como viene, el perfluorocarbono como viene, hay que hacer unas emulsiones de estos perfluorocarbonos en agua. El tamaño de la gota es fundamental, es la variable más importante en estas emulsiones. Necesitamos gotas muy pequeñas, la razón principal del tamaño pequeño es que tienen que pasar por nuestros capilares, ¿cierto? ¿Y qué diámetro tiene un capilar? Que es donde se produce el transporte de oxígeno. Dito 10 micras, 10 micras, sí. En fisiología les digo a mis estudiantes, tienen que aprenderse eso porque eso les puede salir en cualquier conversación, ¿cierto? De qué tamaño, de qué diámetro son tus capilares, ¿no? Entonces, ahí está el límite. Tengo que hacer unas gotas de menos de 10 micras de diámetro, ¿no? Mucho menos de eso. Mientras más pequeñas las gotas, mejor, porque el área superficial total va a ser mayor, luego el transporte de oxígeno es mejor. Y la otra razón por la cual quiero hacer una gota lo más pequeña que pueda es porque el sistema inmune lo va a detectar. Mientras más pequeña sea, más tiempo se gasta el sistema inmune en detectarlas, ¿sí? Ya les estoy dando el final de la historia, pero la vida es así, ¿no? O sea, esas gotas van a terminar siendo detectadas y sacadas del sistema. Entonces, un hemosustituto transportador de oxígeno para uso temporal, ¿sí? ¿Listo? Bien. Estable y estéril, ¿no? Pues si se lo van a poner a uno, tiene que ser estable porque tiene que estar, el tamaño de esas gotas tiene que mantenerse en el tiempo, tanto antes de usarlo como al ponerlo en contacto con la sangre, y tiene que ser estéril para el uso, ¿cierto? La aplicación clínica. Esta es como una caricatura de cómo sería el proceso, ¿no? Entonces, por eso les decía, la gota sola, aceite, ¿cierto? Oleosa en agua, pues no se va a mantener. Entonces, lo que se hace es ponerle un surfactante, rodearlo por un surfactante que estabilice la gota, y usamos lecitinas, ¿cierto? Son fosfolípidos, como el que está aquí, ¿sí? Entonces se pone el perfluorocarbono adentro y se pone la capa, el surfactante de lecitina. La ventaja de la lecitina es que es como el disfraz de la gota. Entonces, los fosfolípidos son también la sustancia de la que está hecha las membranas celulares. Entonces, digamos que están ahí
disfrazadas un poco de células y engañan por un tiempo. ¿Listo? Por un proceso, digamos, relativamente es complejo, pero es que es usado en la industria de alimentos y en la industria cosmética, pues se hace esa microemulsión o emulsión con estas gotas pequeñas, y así es como queda la emulsión ya para ser evaluada o usada. Bien, la estabilidad es súper importante, como les decía, y es el tamaño de la gota. Entonces queremos que la gota se mantenga en el tiempo. Él les decía que si uno lograra estabilidad de este producto, quisiera que esté estable, refrigerado a temperatura ambiente 6 meses. Entonces ahí vamos, tratando de llegar a esa meta. Aquí ustedes pueden ver el diámetro que estamos obteniendo de las gotas después de fabricar la emulsión. Este es al día 0 y al día 60. No estamos, lo que va a pasar en el tiempo es que esas gotas van a tratar de crecer en diámetro, ¿sí? Y eso es ese es como el gran desafío de estabilidad de estas emulsiones. Pero aquí estamos con 60 días de estabilidad. Y otra vez la meta son 180 días, 6 meses de que esté estable, que sería el tiempo, la fecha de vencimiento, ¿cierto? Y estamos por el orden de unas 300 micras, 300 nanómetros, ¿no? 0.3 micras el diámetro promedio que estamos teniendo en las partículas. ¿Bien? Este no se ve muy bien aquí en el proyector, pero eso es como uno ve las goticas en el microscopio, ¿no? Y la barra ahí son 100 micras. Bueno, entonces producimos la emulsión. La caracterización inicial es muy importante, el tamaño de la gota y seguir monitorear ese tamaño de gota en el tiempo, almacenadas, refrigeradas, no congeladas. Bien. Bueno, este es como lo que uno quisiera que le pasara con cada proyecto en el que trabaja en ingeniería biomédica, ¿no? Entonces, digamos que empieza con la idea o la necesidad que hay. Esto es como un proceso de diseño en ingeniería normal, y procede a hacer prototipos y diseña y fabrica el producto, lo caracteriza el producto, si sale bien pues lo pasa a la evaluación in vitro, ¿cierto? Si sale bien in vitro pasa a in vivo en animales. Si la evaluación in vivo en animales sale bien, pasaría a las pruebas clínicas. Si las pruebas clínicas salen bien, pasaría a la comercialización, como ya la explotación a gran escala. Les digo que eso es lo que uno quisiera con cada proyecto que hace, porque lo que uno quisiera es que llegara, las soluciones que uno propone, llegara a la mayor cantidad de pacientes posible, ¿sí? Entonces siempre trataría de ir en esto de izquierda a derecha. La dificultad es que esto, si usted les pone una línea del tiempo a esa flecha, pueden pasar 10 a 15 años, ¿no? Ahí. Esa es la primera dificultad. La segunda dificultad es, como se llamaría, la tasa de mortalidad, ¿no? Y es que uno puede tener como 1000 ideas, 100 prototipos y por ahí un par de productos que lleguen finalmente al uso en pacientes y al mercado, ¿no? Y eso es como la mortandad en investigación en ingeniería biomédica otra vez. Entonces, pues uno puede decir, pues no le jalo porque con tan baja probabilidad, pues no. O el otro que dice es, pues, ¿no? Quiero llegar rápidamente a los 100, ¿no? ¿Cierto? A ver, si llego a 100, 2 van a funcionar, ¿no? Listo. Bien. Entonces es como la tabla, y lo que estamos tratando de hacer hoy en día es que todos los proyectos que hagamos avancen lo más posible en esa línea del tiempo. Bien. Entonces, la siguiente parte es cómo evaluar el hemosustituto, ¿cierto? Entonces, como les decía, la primera evaluación es in vitro, y es cómo hacer un modelo de cómo se comportaría el hemosustituto cuando entra en contacto con la sangre. Entonces, uno coge sangre, la mezcla con la emulsión de perfluorocarbono y la mezcla con un expansor plasmático que se necesita para el uso clínico, para que funcione este hemosustituto en la vida real.
Bien. Y uno básicamente estudia fenómenos mecánicos, ¿cierto? Cómo cambia la viscosidad de la sangre o de esas mezclas cuando se producen las mezclas, ¿cierto? Como viendo a ver cómo sería el comportamiento in vivo, una especie de predicción in vivo. Y hay otros fenómenos ahí interesantes que son químicos y también eléctricos, y es si ese hemosustituto no hace que las células sanguíneas se agreguen, ¿cierto? Eso es básicamente como las cosas que uno mira cuando está evaluando in vitro. Bien. Estas es típicamente las evaluaciones que uno hace y mira la viscosidad, ¿cierto? Esto lo hace en un reómetro y mira la tasa de corte, ¿cierto? Cómo cambia la viscosidad a diferentes tasas de corte que simularía como el comportamiento en los diferentes vasos del cuerpo, ¿no? Y otra vez uno quisiera tener una viscosidad similar a la de la sangre, ¿no? Bien, y otra vez mira las mezclas, ¿no? Mira las mezclas otra vez en el microscopio y lo que hemos detectado, que es parte de la revisión que toca hacer de la formulación, es que algunos de los componentes de esas mezclas pueden producir esa agregación de los glóbulos rojos que les decía que pueden ser peligrosos y que es imposible de predecir solo con la emulsión. O sea, toca hacer las mezclas con sangre para empezar a ver esos problemas. Bien. Bueno, si esa fase resulta bien, uno pasa a la evaluación in vivo. Y como con cualquier medicamento, la evaluación in vivo le van a pedir dos cosas, ¿cierto? La eficacia y la seguridad. La eficacia es que haga lo que uno dice que hace, ¿no? Entonces dice, ¿usted qué es lo que dice? Que esto repone la presión, ¿cierto? Vuelve la presión arterial a su condición normal. Y el otro es que transporte oxígeno. Entonces eso es lo que le pedirían a uno típicamente en una evaluación de eficacia de este hemosustituto, que es la evaluación de seguridad. Pues que no lo mate por hacer esas dos funciones, ¿cierto? Entonces, que los efectos secundarios sean, digamos, reducidos, ¿no? Que no haya efectos secundarios es imposible, o sea que lo que hay que hacer es que sean menores, ¿listo? Entonces, uno evalúa eficacia y seguridad. La forma de evaluar la eficacia, ya empieza otra vez los modelos animales que hay que hacer para poder evaluar esto antes de poderlo usar en humanos. Y dos de los modelos típicos que hay se llaman hemodilución normovolémica extrema. Ahorita les muestro un poquito más de qué se trata. Y el otro es choque hemorrágico o choque hipovolémico, ¿sí? Entonces, para los no iniciados, esto es como la cantidad de sangre que hay o el volumen de sangre, la volemia, ¿no? Que uno tiene. Entonces, esta hemodilución normovolémica se hace conservando el volumen de sangre constante, ¿no? Y eso se usa en algunas cirugías, en grandes cirugías se usa, digamos. Y el choque hemorrágico hipovolémico es de lo que nos gusta morirnos a los colombianos, ¿no? Entonces, es una pérdida muy grande de sangre muy rápidamente, ¿sí? Bien. Y ahí está la otra razón por la cual estas investigaciones están andando y hemos conseguido financiación, porque digamos que enfermedad cardiovascular que requeriría una cirugía muy grande con pérdida temporal del transporte de oxígeno, yo termino antes de 4 horas. Entonces, una aplicación de estos hemosustitutos sería pérdida de sangre temporal en una situación controlada, como grandes cirugías, ¿sí? Que sería la de la hemodilución, el modelo de la hemodilución. Y la otra aplicación sería pérdida repentina, ¿cierto?, de mucha sangre por trauma. Y ese sería el modelo que haría el choque hemorrágico, ¿sí? Que produce un choque hemorrágico. Ahí están las dos principales causas de mortalidad en Colombia, ¿sí? Trauma y enfermedad cerebrovascular. Entonces, digamos que la pertinencia del desarrollo de estos hemosustitutos es de primer nivel y digamos que en verdad fue coincidencia, ¿no? No es que nosotros dijimos, no, es que a ver, ¿cierto?, por dónde nos metemos, sino que no, queremos desarrollar hemosustitutos y resultó que
a los colombianos nos gusta morirnos de esas dos causas, entonces resultó ser relevante. Bien, ¿cómo evalúa uno seguridad? ¿No? Que es la más fácil, y es si los efectos secundarios que tiene la aplicación de esto. Entonces, otra vez, no es que, ¿cómo decirlo? Si uno quiere llegar con esto a humanos, la ley, ¿cierto? La reglamentación le obliga a hacer los modelos animales. Entonces no me causa ningún placer hacer estos experimentos animales, sino que toca hacerlos. Bien, entonces hacemos unos modelos en diferentes especies. Estos porcinos son muy adecuados para esta experimentación y obviamente pues hay un comité de ética revisando y evaluando y aprobando los protocolos que se hacen y todo esto se hace con profesionales en cada procedimiento. Entonces la prueba de seguridad es relativamente fácil y es qué dosis de este hemosustituto se le puede dar a un individuo o a una persona sin tener efectos secundarios graves, ¿no? Entonces, mirando en la literatura, pues estos son típicamente los valores que se tienen alrededor de 3 gramos de perfluorocarbono por kilogramo de peso, ¿sí? Y lo que hace uno es infundirlo sin ningún procedimiento ni nada más, o sea, sin sacarle sangre, sin causarle un choque, sino simplemente ponérselo, ¿sí? Es como sería como un modelo, después el humano es como el voluntario sano, ¿sí? Al que uno le da eso. Y entonces después le saca sangre, ¿cierto? Y analiza si hay algún evento adverso o un evento secundario en el corto plazo, digamos, en 7 días. Si uno sobrevive 7 días al hemosustituto, ya se salvó. Entonces, por eso también terminamos el experimento ahí. Bien, la ventaja de los modelos animales es que uno puede hacer en situaciones controladas, repetitivas, ¿cierto? Y sacar una gran cantidad de pruebas que no puede hacer en pacientes, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, con las muestras de sangre que le dije, pues hacer una gran cantidad, ver si está afectándose la función renal, la función hepática, la función de coagulación, la respuesta inmune, digamos, exámenes generales que se hacen. Y también lo que puede hacer es, al final del experimento, ¿cierto? Cuando se hace la eutanasia de los animalitos, sacar los diferentes órganos que se podrían ver afectados por la infusión de la emulsión y ver que no haya daños en ellos. ¿Bueno? Y ese es el modelo de evaluación de seguridad. ¿Listo? Bien. Digamos que con algunas de las, ya vamos como en la 4ª formulación, esto creo que son resultados de la 3ª formulación y hemos visto con ese experimento que les acabo de mostrar, pues que no hay compromiso de las funciones que miramos. Hay principal cambio que uno ve después de la infusión del hemosustituto es esta que ven aquí en el círculo, que es trombocitopenia. Entonces, es como disminución del número de plaquetas que están circulando. Entonces, digamos que, para decirlo de una manera coloquial, como que al poner todas estas goticas en la sangre, como que las plaquetas se activan y, digamos que empiezan a pegarse a las paredes y eso, y desaparecen del conteo. O sea, uno toma una muestra de sangre y hay menos plaquetas de lo que debería haber normalmente, ¿sí? Los que había antes de la infusión del hemosustituto. Por fortuna el efecto es temporal, ¿sí? Y se recupera. Bien. En algunos otros se ha visto otra vez, es una sustancia extraña, entonces puede haber fiebre y eso, que son otra vez reacciones secundarias menores, ¿cierto? Efectos secundarios menores. Bien. Entonces ahí vamos en estas pruebas que les digo que hicimos hace un par de años, pues llegamos hasta 4.5 gramos por kilogramo de peso, sin mayor función, pero cuando uno en el diseño experimental llega hasta el valor máximo sin efectos secundarios, es bueno pero es malo, ¿no? Es bueno porque entonces sabe que puede usar esa, pero es malo porque no sabe cuál es el límite, ¿sí? Digamos, la forma de hacer esto es, ¿cierto? 3 era lo que decía la literatura, hagámosle el 50% más, a ver si vemos algo, un efecto secundario, y si vemos efectos secundarios ya sabemos, pues no haga 4 o 5, ¿cierto? Tiene que ser 3. Entonces la buena noticia es que 4 o 5 funcionó, la mala noticia es que no sabemos el límite, ¿no? ¿Por qué es importante eso? Porque uno de los límites para el uso de esto clínicamente es los efectos secundarios, la toxicidad. Entonces,
necesito saber cuánto es la mayor cantidad de emulsión que puedo ponerle al paciente sin que tenga los efectos secundarios. Bien, entonces ahí vamos con eso. La seguridad, pues ya sabemos cómo hacerlo. La segunda parte de la evaluación in vivo es la eficacia. Como les decía, entonces reemplazar el volumen sanguíneo y transportar oxígeno, y ahí están los dos modelos animales que se usan, que ya los mencionamos. Vamos a mirar un poquito más uno por uno. ¿Listo? Entonces, la situación antes de ver el diagrama lo que hace es, a mí me van a operar del corazón dentro de 15 días, ¿cierto? Se prevé que voy a perder sangre durante la cirugía y sabiendo ya las complicaciones que puede tener una transfusión, en el hospital me pueden decir, ¿sabe qué? Venga dentro de 8 días, le sacamos sangre, unas 2 unidades de sangre, ¿cierto? Sangre de su sangre, las guardamos y cuando venga la cirugía y empiece a perder sangre, en lugar de tener, ¿no?, los posibles problemas de una transfusión del banco de sangre, pues le ponemos su sangre, ¿cierto? Entonces se llama hemodilución porque estoy perdiendo sangre, pero es normovolémica porque me sacan una unidad y me ponen una unidad de solución salina, digo, ¿no?, para no perturbarme tanto. ¿Bien? Entonces, eso se llama hemodilución normovolémica, ¿sí? Entonces es un experimento mucho más controlado en el cual voy perdiendo glóbulos rojos, por tanto voy perdiendo capacidad de transporte de oxígeno y puedo evaluar si al ponerle una emulsión transportada de oxígeno puedo reponer esa capacidad de transporte de oxígeno que estoy perdiendo, ¿no? Entonces el experimento, pues uno puede hacerlo en diferentes etapas y en diferentes modelos animales. Este que les muestro aquí lo hicimos en unos marranitos de raza Yorkshire de 15 a 17 kilogramos de peso. Y lo que hace uno, si ustedes empiezan de izquierda a derecha, aquí está la sangre del marranito o de cualquier cristiano antes de empezar, ¿no? 50% de hematocrito, uno tiene en la sangre, la mitad del volumen de su sangre son glóbulos rojos, ¿no? Entonces fíjense lo que se hace, se saca el 40% de la sangre, ¿sí?, y se coloca 40%, en este caso eso es una solución de almidón, que es la que se usa para reanimación en Europa, ¿sí? Si uno pierde sangre aquí y llega al hospital, le ponen solución salina. Si uno pierde sangre en Europa y llega al hospital, le ponen almidón, ¿no? Tienen cosas buenas y cosas malas, pero en los modelos que hemos hecho animales, si uno, aquí, si le saco 40% de la sangre y le pongo 40% con agua sobrevivo, ¿sí? Entonces, solución salina o almidón o lo que sea está bien. Lo que hemos visto, ¿no?, y tal vez los europeos tienen razón, es que esta segunda hemodilución, este segundo intercambio, si no es con esa solución de almidón, el animalito se muere, ¿sí? Entonces, el segundo mensaje que tengo para ustedes es: traten de no accidentarse. Si se accidentan, traten de no perder sangre, ¿cierto? Y si ya eso es inevitable, traten de accidentarse en Europa, ¿cierto? Que les pongan este almidón, ¿no? Bien. Entonces, miren lo que pasa. Saco el 40% de sangre y pongo el 40% de esta solución de almidón. Entonces, el efecto neto, tengo el mismo volumen de sangre, pero la cantidad de glóbulos rojos se me disminuyó, ¿sí? Entonces, el hematocrito aquí era 50% y aquí ya va en 28%, ¿sí? Vuelvo y repito lo mismo, ¿no?, muy despacio para no choquearlo, ¿no? Bien. Vuelvo y saco el 40% de esta sangre que ya está mezcladita, ¿cierto? Y vuelvo y le meto 40% de GES en volumen, ¿no? ¿Listo? Después de ese segundo intercambio, yo ya estoy bastante pálido, ¿no? Ya está en 18% el hematocrito, ¿sí? Bien. ¿Será que puedo sobrevivir haciendo esa vaina otra vez, ¿no? Tercer intercambio. Vuelvo y saco 40% y le pongo 18, el 40%, el mismo 40% a sangre, ¿no? Ahí ya está uno en hemodilución normovolémica extrema, un hematocrito del 11%, ¿sí? En un hospital normal, hacía rato ahí ya le habían puesto la transfusión, ¿sí? Hay lo que se llama el gatillo de transfusión y es como en 18%. Aquí ya lo mandan a uno
le mandan pedir la unidad del banco de sangre, ¿sí? Porque si no se va a morir, ¿no? Bien. Fíjense lo que pasó aquí. En este tercer intercambio lo que hacemos es, en lugar de poner solo el almidón, ponemos el hemosustituto con el almidón, ¿sí? ¿Listo? 80% hemosustituto, 20% almidón. Entonces ya empieza a aparecer este perfluorocarbono aquí transportando oxígeno, ¿sí? ¿Listo? Bien. Pedro Cabrales, que fue mi estudiante de doctorado y ahora es profesor de bioingeniería en San Diego, con el que trabajamos mucho este tema, es muy curioso. Entonces, digamos que el procedimiento, hasta aquí se lograba sobrevivir si uno le ponían el perfluorocarbono, ¿cierto? Y dijo, voy a ver qué pasa si repito eso otra vez, ¿no? Entonces llevó esto era en unos ratoncitos, al hematocrito del 6%, ¿no? 6%. Y entonces, el otro consejo, ¿cierto? De aquí para acá no hay ninguna otra sustancia que permita la supervivencia sino el hemosustituto. ¿Listo? Entonces digamos que la buena noticia es que si hay una situación en la cual el hemosustituto es la diferencia entre la vida y la muerte, ¿no? La mala noticia, y por eso les decía al comienzo, no son las 400.000 unidades de sangre que necesito al año, ¿no? Porque es que ¿cuántos de esos 400.000 pacientes van a estar en esta situación? ¿No? Muy pocos. ¿Sí? Entonces, eso es lo que ha hecho que se pierda un poco el interés en la investigación, porque en la década de los 1980 dijeron, esto va a tener, ¿cierto? Esto va a ser un negociazo el que llegue allá, ¿no? O sea, 400.000 unidades de sangre al año solo en Colombia, eso es un negociazo, una cantidad de plata, pero no es tan. Primero, no es tan fácil, ¿no? Segundo, solo hay unas condiciones muy especiales, muy dramáticas, en las cuales solo solución salina o cristaloides o coloides de los que se consiguen normalmente no van a ser suficientes para reanimar al paciente. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, esa es la importancia otra vez de los modelos animales. Tú conseguiste agüita, te agradezco. Sí. Listo, entonces ese es el modelo de hemodilución normovolémica y cuando ya llega usted por acá es lo que se llama extrema. Listo, y eso está publicado en Anesthesiology hace como unos 4 años que hicimos este experimento. Bien, entonces otra vez la ventaja de los modelos animales. Como no son pacientes, ¿cierto? Es una situación controlada en la cual puedo hacer una gran cantidad de pruebas, ¿cierto? Y entender qué es lo que está pasando en la movilización. Y además puedo repetirlo el N, ¿no? N. Puedo hacer ese experimento muchas veces con... La ventaja de hacerlo en marranitos es que la porcicultura está muy avanzada en Colombia. Entonces uno puede decir, necesito un marranito macho de 18 kilos, lunes, miércoles y viernes por 3 meses. Y ahí está, 18 kilos, ¿sí? Con todos sus papeles, con toda su sanidad, ¿no? Que uno está tranquilo de hacer los experimentos y también de saber que es muy saludable, animales muy saludables. ¿Bien? Listo. Entonces uno puede mirar una gran cantidad de cosas, pero lo que miramos en estos modelos de hemodilución normovolémica es pues que, digamos, cuando se hacen estos intercambios es que no se desestabilice el paciente, por decirlo así, ¿cierto? Entonces uno mira la frecuencia cardíaca, digamos, se va a acelerar un poco porque hay sangre, la sangre está más diluida, entonces toca que bombee más rápido para que pase más oxígeno o para que pase el mismo oxígeno que antes de la dilución. El gasto cardíaco, la cantidad de sangre que sale del corazón, a estos que ya mencionamos, ¿cierto? Quiero mirar cómo es la presión arterial, que no se caiga, la presión arterial y la presión venosa. Pero si yo digo que transporta oxígeno, pues lo más importante en la evaluación de eficacia es que transporte oxígeno, ¿no? Lo que estoy diciendo, ¿sí transporta oxígeno o no? Entonces, para eso pues uno hace lo que se llama gasometría y calcula pues el transporte y el transporte y el consumo de oxígeno en estos modelos animales. Mira el pH porque si no hay suficiente oxígeno empieza a producirse acidosis, se baja el pH, el base exceso
¿sí? El desequilibrio otra vez entre ácido-base. Ay, mil gracias. Gracias. Y mire el lactato, que es un producto de la glucólisis anaeróbica. Bien. Miren lo que pasa en estos experimentos, ¿no? Entonces, y aquí estoy comparando el grupo de control, ¿cierto? Y es probablemente esto es solución salina o es alguna sustancia de reanimación de uso clínico normal contra nuestra emulsión de perfluorocarbono. Entonces, esto es cada intercambio de los que le mostré, ¿cierto? Y miren cómo baja la hemoglobina, el contenido de hemoglobina en la sangre, y pues es igual en los dos experimentos porque en ambos se está hemodiluyendo, ¿no? Y esto es uno de los efectos secundarios que uno empieza a ver, y es una elevación con la emulsión en la presión de la arteria pulmonar o la presión pulmonar. ¿Listo? Bien. Bueno. En la pasada formulación que hicimos, esto empezó a ser agravado, y era por la formación de agregados que les mostré en las fotos del microscopio. Entonces nos tocó devolvernos ¿cierto? En esa flecha del tiempo que les mostré. Si algo sale mal en alguno de esos momentos, toca devolverse a ver, ¿no? Qué es lo que pasó, y entonces nos tocó, esto fue hace un par de años, como les decía, y nos tocó reformular el producto para que no, al entrar en contacto con la sangre, no formara esos agregados y esos problemas que nos estaba causando al uso in vivo. Bien. El otro modelo que hay, ¿cierto?, para evaluar la eficacia del hemosustituto es el choque hemorrágico. Bien. Entonces, ¿cómo se define? Una pérdida significativa del volumen de sangre, cuando uno pierde más del 40% de la sangre. Fíjense la diferencia con el anterior, ¿no? El anterior pierde 40%, pero se le repone. En este es como el accidente de tránsito, ¿cierto? Uno empieza a perder la sangre esperando a que llegue la ambulancia, ¿no? Bien. Entonces, esos modelos, este es más complicado de hacer en la práctica porque cuando empieza uno a perder sangre empieza a desequilibrarse, ¿cierto? Es una área muy inestable, pues de hecho algunos se mueren, ¿no? Entonces, digamos que es un modelo animal mucho más difícil de hacer. Lo que trata de hacer uno, la presión arterial media de una persona sana es de, no sé, 80, 90 milímetros de mercurio. Entonces, lo que hace es, le saca uno sangre hasta que la presión arterial llegue alrededor de 40 milímetros de mercurio y trata de mantenerlo ahí, ¿sí? Como mantenerlo choqueado, se diría, ¿no? Bien. Esta es como la línea del tiempo de ese experimento, ¿cierto? Entonces, le saco el 40% de la volemia. Uno puede simular diferentes grados de la hemorragia, ¿cierto? Entonces puede hacerlo o muy rápido o muy despacio. Después espera acá, ¿sí? Hay un tiempo de espera, digamos que puede esperar 30 minutos y después inicia lo que se llama la resucitación, ¿cierto? Le infunde los volúmenes, el fluido de resucitación. Y otra vez la ventaja del modelo animal de poder monitorear a estos animales completamente y ver la recuperación, ¿no? Ver qué pasa después de que se pone estos hemosustitutos. ¿Listo? Eso es como es. Y otra vez, como decía, es como simulando un accidente. ¿Sí? Eso es como sería el modelo ese. Bien. Este experimento es muy ilustrativo, es muy bonito, por decirlo así, porque muestra todas las defensas del cuerpo humano cuando empieza a perder sangre, o el cuerpo en general, ¿no? Este experimento es en unos conejitos, de hecho. Bien. Entonces, miren lo que les decía. Esto es en el tiempo, ¿cierto? Se le retira la sangre simulando la hemorragia, ¿no? Miren cómo empieza a bajar la presión arterial. ¿Sí? ¿Listo? Después de 40 minutos, empieza la reanimación, ¿cierto? La resucitación, se le pone el fluido y vean cómo es de agradecida la presión arterial, ¿cierto? Inmediatamente uno pone un fluido de resucitación, empieza la presión arterial a subir, y si uno tiene la presión arterial bien, en principio pues va a poder transportar los gases y los nutrientes a las células. Bien, este modelo, ¿no?,
más o menos así, es modelo estándar de choque hemorrágico para estudiar el choque hemorrágico. Y nos pusimos a pensar, bueno, pero ese modelo será el modelo apropiado para el caso colombiano, ¿no? Entonces empezamos a entender un poco mejor los tiempos de este modelo. Entonces estos modelos típicamente se produce el comienzo de la hemorragia, ¿sí? El paciente pierde sangre por 30 minutos y a los 30 minutos empieza la resucitación, ¿sí? Se le pone el fluido de resucitación. La razón por la cual es así es porque los sistemas de emergencia de los países avanzados le garantizan a uno que máximo a los 30 minutos de haber sufrido el accidente va a estar en el hospital y le van a poner algún fluido de resucitación, ¿sí? Así no sé, algo así bien, no sé, sufra un accidente esquiando en los Alpes, ¿cierto? Esquiando, y empieza a perder sangre, pues le manda el helicóptero para estar seguros de que a los 30 minutos llegue al hospital, ¿bien? Por eso esos modelos son así, a 30 minutos. Entonces pudimos pensar, bueno, pero ese modelo servirá, estamos diseñando sustitutos para los suizos, ¿no? Para los suizos. Entonces, pues no tiene sentido, ¿cierto? ¿Cuál es la realidad colombiana de esa vaina? Entonces, Colciencias también nos cogió la caña con eso de entender un poco mejor cuál es la realidad. ¿Quieren saber la realidad? No, aquí no quieren saber, ¿no? Hay otra razón por la cual toca iniciar los tratamientos en la primera hora después del tratamiento. Se llama la hora dorada, porque está demostrado que de lo que se haga en la primera hora depende el desenlace, la supervivencia del choque hemorrágico, ¿no? Pues pásmense, hablamos y empezamos a medir los tiempos esto, ¿cierto? Con una profesora que se llama Nubia Velasco de Ingeniería Industrial de los Andes. La hora dorada en un accidente, ¿cierto? En un paciente con trauma en Bogotá, se le va esperando, en el andén esperando la ambulancia. ¿Listo? Porque el tiempo, desde que me accidento hasta que llego al hospital promedio en Bogotá, es como de hora y 45. ¿Listo? Entonces, otra vez, estábamos desarrollando hemosustitutos para un país que no es el nuestro. Entonces, ¿qué diferencia tiene que hacer la formulación, las concentraciones, todo de un hemosustituto sabiendo que el paciente va a sufrir el accidente, va a estar 45 minutos desangrándose, ¿cierto? A los 45 minutos lo recoge la ambulancia y va a gastarse otros 45 minutos en la ambulancia llegando al hospital, ¿sí? Y que probablemente en la ambulancia no le haga nada, ¿no? No hay oxígeno, no hay solución de reanimación, no hay nada, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo ahorita, tratando de entender mejor, otra vez lo que decía, ese modelo de 30 minutos no es para acá. Entonces, ¿cuál es el modelo para acá? ¿No? ¿Cuál es el modelo para acá? Entonces, toca desangrar al pobre marranito en 45 minutos, tenerlo 45 minutos quieto ahí, como simulando la ambulancia, y ahí sí reanimarlo, ¿no? ¿Ven? Entonces, lo que estamos haciendo ahora con eso y viendo cuál sería la mejor solución de reanimación o la mejor estrategia de reanimación para un paciente en esas condiciones, ¿cierto? Entonces, me estoy excediendo en consejos, ¿no? Pero ahí va el siguiente consejo, ¿cierto? Traten de no accidentarse, si se accidentan, traten de no perder menos del 40% de la sangre, eso es muy importante, ¿no? Si pierden el 40% de la sangre, traten de que no sea en Bogotá, ¿no? Y menos en hora pico, ¿cierto? No sea pico. Listo. Bien. Entonces ahí vamos con eso. Miren lo que pasa. Miren la presión arterial media, ¿no? Otra vez desplomándose apenas uno empieza a perder la sangre y lo agradecido que es la reanimación. Solución salina al 0.9%, que es lo que le van a dar a uno en un hospital en Colombia, ¿cierto? Es la rojita y esta es nuestra solución de perfluorocarbono. Bien. Entonces lo que estamos tratando de ver es si la supervivencia, finalmente si me aumenta el transporte de oxígeno no es tan importante, si yo, ¿cierto? La tasa de supervivencia puede ser mejor en esos pacientes o en esos modelos animales cuando pongo una solución que transporte oxígeno comparado con el tratamiento actual. Bien. Y eso es, y otra vez lo que les decía, pues un efecto secundario que puede haber es por lo menos en la tercera formulación, la que teníamos anteriormente, la elevación de la presión en la arteria pulmonar
temporal, ¿cierto? Que vimos acá. Listo. Bien, entonces, digamos que esta parte de la evaluación de eficacia, tenemos unos modelos animales que permiten muy certeramente y muy sistemáticamente evaluar la eficacia y la seguridad de los hemosustitutos, y digamos que son fundamentales para entender cómo funcionan y para ver cambios y predecir si algo va a salir mal en el paso a pacientes. ¿Listo? Bien, vuelvo un poquito antes de esto, y es, en esa línea del tiempo, desde la idea hasta el uso en pacientes, tal vez el paso más difícil es el paso de la evaluación en animales a la evaluación en pacientes. ¿Sí? ¿Quién va a ser el primer humano que se ponga esto? ¿No? Entonces, en los congresos de sangre artificial, los que vamos, que uno muestra qué tan avanzado está, entonces alguien dice, sí, esto ya está listo para ser usado en pacientes, no sé qué, entonces alguien se pregunta y dice, sí, pero se lo pondría a su mamá, ¿no? Y dice, no, todavía no está tan listo, ¿cierto? Toca esperar. Entonces, digamos que esa es una prueba muy importante sobre esto, ¿no? Pero lo que quiero decir es que el primer paciente es el más difícil, ¿no? Es el más difícil. Entonces, ¿cómo va a ser uno para pasar, así demuestre que funciona bien en los marranos, cómo va a pasar y convencer al comité de ética de que esto sí está listo para ser usado en pacientes? Entonces, la ventaja es, fíjense, en este caso es que hay personas que por sus creencias religiosas no permiten transfusiones de sangre, ¿no? Entonces, cuando hacemos estas charlas, a veces se nos acercan y nos dicen, doctor, nos interesa mucho lo que están haciendo, y si cuando lleguen a la fase en pacientes queremos ser los primeros en usar esto, ¿cierto? Porque imagínese usted el dolor de cabeza que es para un anestesiólogo o para un cirujano, que llegue un paciente de esos que requiere cirugía del corazón, que con toda seguridad va a perder sangre, que muy probablemente va a necesitar transfusión, y digan, no puedo aceptar transfusión. Entonces, digamos que por ahí hay una luz, ¿no?, de pacientes que, otra vez, por esas razones, por razones específicas, no aceptan transfusión y que van a estar con su capacidad de transporte de oxígeno disminuida, ¿no? Entonces, digamos que por ahí hay luces de dónde podrían estar los primeros pacientes. Bien. Bueno, ¿qué sigue? Ahí hemos seguido, como les decía, aumentando el conocimiento, y digamos lo que sabemos ahorita es que no es tan importante que la presión arterial se mantenga bien o que el transporte, la cantidad de oxígeno en la aorta sea similar a la de antes del accidente, sino que la microcirculación se mantenga. Otra vez, el transporte de oxígeno hacia las células se lleva a cabo en los capilares. Luego, lo importante es que esos capilares se mantengan abiertos durante el procedimiento, o que el hemosustituto abra esos capilares lo más rápido posible, porque probablemente durante el shock va a estar todo cerrado, ¿no? ¿Listo? Y la otra parte en la que estamos avanzando es cómo de verdad se podría, como la visión, ¿cierto?, el plan de negocios de cómo sería una empresa o una industria que hiciera esto, qué materiales se requiere, cuál es el volumen de mercado, no son las 400.000 unidades por año, o sea que cuál es el tamaño real del mercado, cuál es la competencia, cuánto se podría vender, ese tipo de cosas lo estamos haciendo también. Esto fue hace unos años, en el 2010, que el modelo del plan de negocios de esto, que le dieron ese nombre de Bloodox, sacó el segundo puesto en la competencia de negocios de ventures a nivel nacional. Entonces, como que otra vez, ¿no?, tratando de anticiparse y de prever cómo podría ser, porque es que no, o sea, puede que sea muy bueno, ¿no?, pero si va a costar 10 millones de pesos la unidad, probablemente hasta ahí llegamos otra vez, ¿no? Entonces, la viabilidad, la factibilidad técnica y financiera de lo que hacemos también es muy importante. Bien. Lo otro que hacemos es, como estamos asociados a universidades, pues es la labor de formación. Esta cuenta es de hace un par de años tal vez, o sea que ha aumentado un poquito. Entonces en estos proyectos, en estos 20 años ha participado muchísima gente, principalmente a través de sus proyectos de grado, de pregrado y sus tesis de maestría y doctorado. Y pues estudiantes de muchísimas carreras diferentes, de muchas universidades, también han participado en esto. Lo mencioné, la financiación es fundamental, o sea, si bien no hemos tenido financiación continua durante estos 20 años, sí hemos tenido mucha financiación en estos 20 años. Digamos que permite
La cofinanciación de Colciencias, por ejemplo, que ha sido nuestro principal cofinanciador, permite darle estabilidad a estos proyectos. Poder seguir investigando en el mismo tema durante 20 años, ¿cierto? Sí, esa fue una discusión muy grande, pero si a los 2 años que se acaba el proyecto me toca buscar otro tema porque Colciencias no hace renovaciones de financiación en el mismo tema, pues eso es la forma más ineficiente de hacer investigación, ¿no? Entonces lo que hemos logrado en este tiempo es trabajar en el mismo tema, digamos, de diferentes puntos de vista e ir avanzando con las propuestas a Colciencias con lo que se ha avanzado en el conocimiento de la investigación. Y ahí vamos, ¿cierto? Todavía tenemos financiación, estos son tiempos difíciles de financiación, pero ahí vamos con eso. Bien, hay mucha gente, esta lista también está desactualizada como por un año, mucha gente de muchas profesiones que ha ayudado a este proyecto mucho tiempo, tanto en colegas de universidades en Bogotá como colegas del exterior y como la financiación de Colciencias y de la Universidad de los Andes y la Fundación Cardio Infantil. Muchas gracias.